Buenas noches, jóvenes, bienvenidos. Bueno, para continuar, vamos a atender ahora el desarrollo de los objetivos del tercer tema de la unidad uno, en el cual estaremos hablando sobre la lógica proposicional, que es una herramienta esencial a la hora de la confección o el diseño de los algoritmos. Y ya estaremos hablando también de la estructura de un programa en relación a la estructura de un algoritmo, que recuerden, es lo fundamental. En este momento, la construcción de los algoritmos es donde nosotros tenemos que enfocar todas nuestras energías y toda la creatividad para poder entonces tener esa vía de resolución de problemas. ¿Qué tenemos entonces con esta? Aquí nos vamos a fijar unos objetivos. ¿Qué objetivos nos fijamos ahora? Bueno, vamos a escribir la lógica booleana o la lógica proposicional, el efecto que tiene en la computación actual, determinar algunas leyes de la lógica y cómo éstas nos pueden llegar a apoyar, de verdad, a través de lo que conocemos como tablas de verdad. También vamos a describir la estructura de un programa computable. Como habíamos dicho, al final nosotros tenemos que llegar a codificar. ¿Para codificar el qué? El algoritmo. Entonces lo más importante es que nosotros nos enfoquemos en cómo diseñar, en cómo realmente confeccionar algoritmos que tengan las características que nosotros tenemos, que sean definidos, que sean finitos, que sean estructurados, que sean lógicos, no ambiguos. Y desarrollar la habilidad para seguir resolviendo problemas, ¿no? Entonces, un poco de repaso, ahí recordando lo que estuvimos viendo en los temas anteriores, estuvimos hablando aquí, en relación a problemas de algoritmos, determinar primero cuáles van a ser los tipos de problemas que nosotros, si es que hay tipos, ¿verdad? Cuestionamos qué era un problema, ¿verdad? Pero, y si hay, parece que todos compartimos la experiencia de que tenemos problemas, pero parece que podemos distinguir unos de otros, irlos separando, y así vimos que habían problemas sociales, jurídicos, etcétera, pero había uno en especial que eran los problemas convergentes, estructurados y lógicos. Estos son los que nos van a causar mayor interés a nosotros como, digamos que enamorados de la computación. ¿Por qué? Porque son los que nosotros rápidamente podemos apalancarnos a través de la algoritmia, la producción o el diseño de algoritmos como método para poder solventarlos, ¿verdad? Este tipo de problemas, de hecho, por ser estructurados, por ser convergentes, permite que nosotros podamos establecer una secuencialidad lógica de pasos que nos permiten alcanzar una solución. Es muy parecido, y ahí está el algoritmo preparando que espagueti. ¿Qué se hace primero? ¿Se hierve el agua o se cuecen los espaguetis? Bueno, eso es lo que estuvimos viendo. Y por ende, hay una pregunta fundamental que quiero rescatar nuevamente y espero que ya tengan claridad sobre cuál es la respuesta. ¿Qué es más importante, el algoritmo, el lenguaje de programación, o la computadora en la que se ejecuta el programa? Espero que ya todos estemos claros de que eh, lo último es consecuencia. Bueno, lo más importante es que nosotros sepamos abordar los problemas a través de algoritmos. Confeccionar algoritmos no ocupa computadora. Y como ustedes vieron en alguna línea de tiempo, los algoritmos han estado durante muchísimo tiempo previo, anterior, con bastante antelación a la venida de las computadoras. Por ende, lo más importante es que nosotros aprendamos a cómo desarrollar algoritmos. Bien, dentro de todo lo que han sido las disciplinas que están relacionadas, fuertemente relacionadas, incluso la algoritmia también se ve muy apalancada, es otra rama que más o menos tendrá unos 300, 400 años atrás, en que se ha venido, digamos, dotándole de mayores recursos, ¿no? La lógica proposicional, aunque ya tenemos desde la antigüedad estudios filosóficos donde se abordaba el tema de la lógica. La anécdota que más recuerdo de lo que me ha tocado revisar y recordar es que uno de los proponentes más actuales y que hicieron un gran hito en la inclusión de la lógica proposicional como parte de la programación, el señor Bull, ¿de acuerdo? Que parece que él quería saber si la gente lo engañaba, cuando, si lo que leía en el periódico la gente le decía, había alguna forma matemática para poder determinar si alguien me estaba mintiendo, si me estaba echando paja por ahí. Bueno, entonces, eso es la lógica profesional, ¿verdad? Es el estudio de las estructuras lógicas. Nosotros nos vemos siempre expuestos a tomar decisiones. Como decíamos,
partimos de los conflictos, partimos de las situaciones críticas, conflictuosas, que en muchas ocasiones ocuparán de nosotros, aparte de esa actitud resolutiva, tomar decisiones. Y la inquietud que siempre tendremos es, y tomé la mejor decisión, esta decisión era la decisión correcta, la decisión buena, la decisión verdadera. Bueno, ante esto, entonces nos plantea que nosotros, el análisis que hacemos de todo el contexto, de la situación, de las condiciones, de alguna manera tenemos que encontrar cómo darle un juicio de valor, un juicio que nos diga, bueno, esto es lo verdadero, entonces voy a seguir esto. Y esto es lo falso, por ende, no voy a seguir por este lado. Bueno, parece que eso es parte de la experiencia cotidiana que nosotros tenemos, ¿no? Hacer nada equivale a continuar con el problema. Por ende, el tomar una decisión se basa en que nosotros busquemos las condiciones. Vamos a ver al final que, por ejemplo, la expresión no hacer nada no es una expresión incongruente basada en los principios de la lógica proposicional. ¿De acuerdo? Por ende, nosotros utilizamos conceptos para poder, digamos que, reducir la realidad y con esos conceptos nosotros construimos razonamiento, ¿no? Utilizando la combinación de esos conceptos y empezar a relacionarlos. Relacionarlos de alguna manera que nos puedan llevar a nuevos conocimientos, ¿verdad? Bueno, ahí en la imagen tienen lo de la pastilla de azul y de la Matrix. Entonces, ¿cuál tomamos? Si queremos continuar en un estado de error, de ignorancia, o si queremos alcanzar un estado de verdad, de veracidad, de realidad, ¿de acuerdo? Entonces, vean, eso es lo que hablamos sobre la situación de las ediciones, y que el impulso que tenemos es a que nosotros no nos pueden mentir, nos pueden engañar, pero nosotros siempre tenemos esa motivación, ese impulso de poder estar en el lado de la verdad, en el lado veraz, ¿no? Por ende, el razonamiento, que es, digamos, ese ejercicio para poder obtener más verdad, aplicando estos juicios de valor, entonces nos ayudan a tomar decisiones. Por ende, el razonamiento lógico, que son un conjunto de juicios que mantienen entre sí relaciones lógicas, nos ayudan a que nosotros podamos, de las premisas, ver si la conclusión que estamos llegando es una conclusión veraz, verdadera. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos ayuda el razonamiento lógico. A eso se le suele conocer también como inferencia o razonamiento deductivo. ¿De acuerdo? Que permite que nosotros podamos ir relacionando premisas, ¿verdad? Como lo hemos visto de si estudio y me esfuerzo, entonces sacaré buenas notas, ¿de acuerdo? Así vamos construyendo una serie de juicios que se van concatenando para que nosotros podamos arribar a nuevos conocimientos, a nuevas conclusiones. Ahí está un personaje muy conocido por el uso de la lógica, ¿no? Para resolver problemas. Ahí está Sherlock Holmes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué es muy famoso Sherlock Holmes? De utilizar pequeños detalles para construir, ¿verdad?, un razonamiento y deducir entonces qué fue lo que aconteció, qué fue lo que sucedió. Todos esos pequeños detalles nos ayudan a arribar a la verdad. Eso a través de ir contrastando situaciones de que esta persona coincide con esto, o es válido poder concluir que resultó o hizo tal cosa, y entonces ir diciendo qué es verdadero, qué es falso, ¿no? Eso es lo que conlleva, o eso es lo que contiene la lógica, o que es la ciencia de los principios que nos ayudan a alcanzar la validez formal de los presupuestos, ¿de acuerdo? La validez formal, no la validez material. La validez material, que también no deja de ser una herramienta con la cual nosotros construimos conocimiento, pero es el conocimiento experiencial. ¿No? La verdad material tiene que ver con que nosotros experimentamos algo y entonces sabemos, por el hecho que nos informa, por lo inmediato, por la evidencia que está ahí, que eso es así, ¿verdad? Por ejemplo, hemos aceptado que rojo, y ustedes en este momento ya están pensando en un color, ya están pensando en ese color, con esos matices, pero le dimos esa palabra y ese contenido de la realidad. Y como lo hemos experimentado, sabemos que es rojo. Pero, ¿qué color pensará que es rojo cuando nosotros se lo planteamos a una persona no vidente? ¿De acuerdo?
Ah, ¿qué color pensará él? ¿De acuerdo? Porque no tiene esa experiencia. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre la validez formal, no la validez material, puesto que las estructuras que utilizaremos usualmente no siempre tendremos la facilidad de poderlo experimentar. Si acaso pudiéramos ver en el rostro de la gente, "Hey, está mintiendo o está diciendo la verdad", pues entonces siempre tendríamos la vía experiencial para alcanzar la verdad. No siempre es así. Era como, por ejemplo, cuando, ¿cómo sé que alguien me está mintiendo? A ver, que es lo que se planteaba este señor Bull para poder aplicar estos principios y poder determinar la validez de lo que me están diciendo y lo que yo estoy leyendo. Ahora, sobre eso es lo que nosotros estaremos hablando de la lógica proposicional, ¿no? Ahí verán que hay una serie de ejemplos, verá que no solamente hay unas premisas, sino que hay unos operadores que ayudan a relacionar esas premisas para poder arribar a conclusiones. Esos operadores los vamos a llamar operadores lógicos y serán operadores como por ejemplo la negación, que sobre un determinado concepto podemos hablar, advertirlo o predicarlo en su opuesto, ¿verdad? Ah, el alto y el bajo, el gordo y el flaco, ¿verdad? El día y la noche. Parece que también tenemos esa realidad binarizada, ¿verdad? Que contrastamos de que parece que tenemos lo que es y su opuesto. De hecho, en la lógica es una realidad, es una ciencia totalmente binarizada. Todas sus conclusiones tendrán un contenido, un estado que es verdadero o falso. No hay un tercero estado, o es verdadero o es falso. Y mucho de lo que en computación nosotros hemos construido es basado en que tenemos también esos dos estados, que nosotros llamamos estados binarios, ceros y unos, ¿no? Entonces, por ende, la lógica está muy relacionada porque podemos sintetizar contenidos predicados para poderlos reducir a términos binarios de si esto es verdad o es mentira. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, temas de lenguaje natural que nosotros utilizamos pueden ser perfectamente aplicados los principios de la lógica proposicional para que nosotros determinemos la veracidad o falsedad de ese predicado, de esa premisa que arriba a esa conclusión. Por ejemplo, si llueve me mojo o si llueve se seca la ropa. Entonces, listo. Una, nosotros la reconocemos como falsa de inmediato porque lo hemos experimentado. Pero la otra, aunque no la hayamos experimentado, como por ejemplo que los átomos están compuestos de electrones, nadie ha experimentado los átomos. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, la electricidad, que es un fenómeno ocurrido por el movimiento atómico, a partir de esa evidencia, ese resultado, donde no vemos la causa, ¿cómo la podemos relacionar en una construcción lógica? ¿De acuerdo? Para poder determinar a partir de los principios si es verdadero o es falso. Entonces, esa es parte de lo que nosotros tenemos que ir considerando dentro de nuestras estrategias de resolución y de diseño de algoritmos. Cómo construimos relaciones, cómo construimos um, um, calificativos respecto a las condiciones del problema, porque esta es la parte más importante. Una vez que nosotros nos estamos permeando del problema, interiorizando el problema, tenemos que ver todas las condiciones, porque nosotros tenemos que encontrar el camino hasta la salida, porque como ya dijimos, parte de las características de los problemas que nosotros vamos a poder utilizar algoritmos, en todas ya sabemos cuál es la salida que nosotros podemos producir. Y esa salida se tiene que ir construyendo de forma lógica. Por ende, tenemos que ir determinando esos estados que nos llevan a ir avanzando. ¿De acuerdo? Si decimos que ir avanzando implica ir creando estados de verdad, aquel estado falso nos va a detener. Entonces vean cómo la lógica proposicional tiene mucho sentido para ir construyendo esas instrucciones que le iremos dando a la computadora, que sean veraces para que la computadora pueda ejecutar cada una y pueda continuar con cada secuencia que nosotros le hayamos instruido dentro del algoritmo que hemos confeccionado. Ahí está George Boole, que está aquí, se los voy a mostrar ahorita. Él es George Boole, muy importante dentro del desarrollo de la computación, aunque no le demos tantos créditos. Y hay otro personaje que es increíble, es precursor de la primera computadora, pero no se suele, de hecho, Alan Turing se costó mucho que le dieran ese reconocimiento, como uno de los grandes precursores
y grandes aportantes al desarrollo de la Constitución. Bueno, Claude Shannon también es otro gran aportante, de hecho, basado en los principios de George Boole, Claude Shannon construyó el primer dispositivo electromagnético capaz de razonar, de llegar a conclusiones, y de hecho, por él construimos el primer conmutador telefónico automatizado, capaz de poder, eso que nosotros hacemos, que a partir de teclas nosotros logramos alcanzar a una persona, nosotros no sabemos cómo ocurre, eso ocurre a través de un conmutador, el conmutador que creó Claude Shannon a partir de la lógica proposicional, que se convirtió en la lógica booleana que propuso el compañero George Boole, con una diferencia de casi más de 100 años de diferencia entre uno y otro. Bueno, ¿en qué consiste esta lógica proposicional? Nosotros vamos a tener unas variables proposicionales, como pueden ser, vamos a cambiar este que está acá, vamos a aquí este otro. Soy Igor. Esta sería una proposición. ¿De acuerdo? Soy Igor, entonces este lo vamos a traducir como a través de una letra minúscula. Le puedo decir que es P. Y soy Juan, podría ser otra. Y este le vamos a llamar Q. Y entonces, Q es igual a la negación de P. Esta es una forma de poder construir una estructura lógica. Soy Juan implica que no es Igor, ¿de acuerdo? Y esto es lógico, es Juan, ¿verdad? Que nosotros lo construiríamos en lenguaje natural, yo soy Igor, que encierra que también no soy otra persona. Entre ellos, incluido Juan. Entonces vean, en esa construcción natural tenemos operadores como la negación, que podremos designarla con ese pequeño prefijo, ¿verdad? Con esa como cuadrito, de acuerdo, con el cual nosotros estamos utilizando una operación lógica, que es la negación. Y como decíamos, el universo lo podríamos también, el universo lógico, lo podemos definir como aquellos estados de verdad que son la negación de los estados de falsedad. Y eso compone el universo completo. Por ende, en la construcción de algoritmos, ustedes verán que no solamente utilizaremos la lógica proposicional, también deberemos de utilizar teoría de conjuntos y teoría de números, porque eso nos ayudará mucho a que nosotros podamos ir construyendo algoritmos a través de operaciones, a través de relaciones, ¿verdad? Como unión, disyunción, que son elementos que también tendremos dentro de los principios de lógica proposicional. Entonces la negación es una de las primeras estados, ¿no? Entonces la negación es lo contrario a la afirmación. Entonces lo que afirmamos es lo opuesto a la negación, ¿de acuerdo? Entonces, si negamos dos veces, entonces equivaldría que estamos afirmando. Por ende, cuando decíamos no hacer nada, ¿de acuerdo? Si hacer nada implica que que es una proposición P, es decir, que estoy inactivo, estoy totalmente quieto, eso significaría hacer nada, estar quieto. No hacer nada, la negación de eso equivaldría a estoy activo, estoy haciendo algo. ¿De acuerdo? Por eso es impropio decir no hacer nada. ¿De acuerdo? Sería una doble negación, lo cual se convertiría en una afirmación. La negación de la negación equivale a una afirmación. ¿Qué otra operación tenemos? Tenemos la conjunción. Como decíamos, nosotros construimos presupuestos, proposiciones, y las podemos vincular. Y entonces, por ejemplo, queremos vincular dentro de nuestra experiencia cosas que ocurren simultáneamente, al mismo tiempo. Entonces diremos que ocurren a través de la conjunción o a través de la proposición y, ¿de acuerdo? Donde nosotros implicará que esto tiene que ocurrir a la misma vez. Por ejemplo, soy estudiante universitario. Soy estudiante y soy universitario. Entonces, si soy estudiante, estudiante pueden ver de
varias calidades de estudiantes, ¿no? Pero soy estudiante universitario, entonces ocurre en que soy estudiante, es decir, no soy docente, y estoy en la universidad, no estoy en educación media, ¿está? Entonces eso tiene que incluirse de forma simultánea, ser estudiante y ser universitario, porque ser estudiante excluye a todos los que no lo son, y universitario excluye a todos los demás niveles que no lo son. Entonces, cuando confluyen las dos cosas, entonces ustedes caerían en esa categoría, serían parte de ese conjunto, estudiante universitario, ¿ok? Que excluye a que son docentes. Pero docentes pueden haber docentes de medio, entonces yo soy docente universitario. Entonces confluyen también dos características simultáneamente. Luego está la disyunción. La disyunción me permite que nosotros tengamos situaciones que ocurren no de forma simultánea, sino de forma alternativa, ¿de acuerdo? En la cual nosotros tenemos un efecto en que se da uno, si está presente uno, se puede dar el efecto, o si está presente el otro, se puede dar el efecto. Entonces, ¿qué podría ser un ejemplo? Podríamos ponerlo que en la conjunción, perdón, la proposición que vamos a utilizar para las estructuras lógicas es la letra O. Es cuando ocurre O. Cuando en el lenguaje natural nosotros usamos O, es esto o esto, ahí estamos hablando de la disyunción, de una estructura lógica disyuntiva, que implica que si bien ocurre una cosa, se da el efecto, pero si también está la otra, también se va a dar el mismo efecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ejemplo podríamos tener como una disyunción? Podría ser, por ejemplo, soy estudiante o, bueno, vean, por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer una actividad, ¿no? Entonces, tienen un tiempo muy reducido para hacerlo, y dicen, o hago esto o hago lo otro, ¿de acuerdo? Pero no pueden hacer las dos cosas de forma simultánea. Entonces, parece que, aunque esa es una disyunción exclusiva, es decir, que una opción excluye la otra. También hay disyunciones que son inclusivas. Que ocurre una, pero también puede ser que ocurra también la otra, pero si ocurre una, como decíamos, se da el efecto. Y por último, la última relación lógica que nosotros vamos a utilizar también en la lógica proposicional es el condicional. Ahora, que esa es una relación que nosotros experimentamos como de causa y efecto. Ustedes han visto que hay situaciones que necesitan como un efecto dominó, como un efecto cadena, que se dé algo antes para que pueda ocurrir. Como por ejemplo, eh, para ser hijo significa que yo tengo un papá, ¿no? O sea, hay una causa, ¿no? De hecho, si quitamos la causa, entonces no podría haber el efecto, ¿no? Entonces, esa es una relación causal, una relación que está encadenada, que por ende, por ejemplo, lo que hablamos antes, ¿no? Si llueve, entonces me mojo. Porque claro, para mojarse, para mojarse tendría que estar lloviendo, o una condición que tendría que darse para que realmente nosotros nos mojemos, sería que lloviera, ¿no? Porque no podemos andar mojados sin que hubiera, por ejemplo, ausencia de lluvia. Bueno, si esa fuera la única causa, entonces estaría una relación causal eficiente, ¿de acuerdo? Que es única, pero puede ser que haya más causas, como por ejemplo puedo andar mojado porque me caí en una piscina o en un charco, ¿no? Pero igualmente hay una relación causal. Para estar mojado tiene que ocurrir algo, ¿no? Y eso es lo que le llamamos nosotros una relación condicional. Ok, con esto nosotros ya llegamos a dos elementos. Por un lado vamos a tener variables proposicionales y por otro lado vamos a tener operadores proposicionales, ¿de acuerdo? Y con estos dos elementos, con estos operadores o con estas relaciones proposicionales, nosotros vamos a construir pues digamos que un pensamiento, unas estructuras lógicas más complejas, ¿no? Y nosotros a través de unas ciertas reglas, ¿no? Que vamos a ver, que esas las resumimos como eh, la, el estado de veracidad o de falsedad que producen esas relaciones proposicionales. Entonces, sí, son como las tablas de multiplicación, no cambian, y esas las conocemos como
tablas de verdad. Entonces, por ejemplo, y, que nosotros la vamos a traducir en computación como AND, o, que la vamos a traducir como OR, y la negación, que la vamos a traducir como NOT, producirán entonces también unos estados de veracidad que ya están definidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que decíamos, con la relación lógica conjuntiva, AND o I. ¿De acuerdo? Entonces decimos que solo si ocurren ambas cosas, podemos decir que entonces lo que estamos predicando es verdadero. A ver, si falla una de las dos, por ejemplo, si P es ser estudiante y Q es ser universitario, y para saber si ustedes están en ese conjunto, tienen que conseguir las dos. Tiene que ser verdadero que P, es decir, que efectivamente son estudiantes, y Q efectivamente son universitarios. Entonces P y Q, que así lo vamos a escribir también, ¿de acuerdo? Entonces será verdadero, equivale a verdadero, solamente cuando P y Q simultáneamente son verdaderos. Basta con que una sea falso o que no se cumpla para entonces ver que la conclusión va a ser falsa. Por ejemplo, soy universitario. Es verdadero, pero es falso que soy estudiante porque resulta que soy docente. Entonces decir soy estudiante universitario resulta ser falso porque no se cumple que sea de la categoría estudiante. Lo mismo se diría de universitario. Usted puede ser verdadero que sea estudiante, pero estudiante de educación media, o está en el proceso de matricularse, todavía no tiene carnet, no tiene tanto, o sea, no es todavía universitario, no se cumplen las dos condiciones, que tienen que estar concomitantes, simultáneamente sucediendo. Lo mismo pasa para el operador OR, es decir, hay otra tabla de verdad, que si nosotros la empezamos a ver por la experiencia, podemos llegar a concluir que basta con que una cualquiera sea verdadera para que la conclusión sea verdadera. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, una que fuera mutuamente excluyente, que más adelante la vamos a ver, ser, no, esta no es, perdón. Ser o no ser, acá la vamos a escribir, ser o no ser. Miren que acá estamos aplicando el mismo concepto lógico, ¿no? Ser. Entonces aquí lo podemos traducir como P o no P. Y esto siempre será verdadero. ¿Por qué? Porque en el momento en que una de las dos sea verdadera, ¿qué pasa? Que si esta que está acá es verdadera, pero esta resulta que es el opuesto de la primera, es falsa, pero como dijimos, basta con que una se cumpla para que sea falsa, para que sea verdadera, en la disyunción. ¿De acuerdo? Entonces, como es, entonces es. ¿De acuerdo? Y si decimos que entonces no es verdadero, bueno, entonces, y ser sería falso, entonces resulta que no es. Por ende, basta con que una sea verdadera para que el predicado sea verdadero. Por ende, cuando decimos ser o no ser, es una propuesta siempre verdadera, ¿verdad? Porque no se puede ser simultáneamente ser y no ser. O se es o no se es, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso puede ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por ende decimos que la propuesta es verdadera. Muy bien, y en caso de la condicional, entonces lo que estábamos hablando, ¿no? Ahí decimos que una cosa se relaciona con otra como su causa, de forma que cuando aparece la causa, necesariamente tendría que aparecer la consecuencia. Por ende, si la consecuencia es falsa, siendo la causa o el origen verdadero, ahí la sentencia se volvería falsa. Esta lo vamos a resumir en unas tablas de verdad que van a estar ahí propuestas en su eh, material que les he preparado, para que ustedes lo vayan practicando y lo vayan viendo. Después de esto habrán unos ejercicios con los cuales ustedes tendrán que también proponer dentro de su entorno cotidiano, que es, digamos, qué ejemplos tienen de lógica proposicional. Ahí verán, ahí, vean por ejemplo esta, ser y no ser, que fue la que estuvimos hablando hace poquito, ¿no? Esta que está acá. Déjenme poner nuevamente el lapicito. Acabamos de ver esta, acabamos de ver, ¿bien? Y esta otra, vean, si yo estudio,
si yo estudio primero, acá está, en el lenguaje normal, el condicional. Si yo estudio, entonces esta es la causa. Y entonces el efecto que tiene el estudiar es que yo aprendo. ¿De acuerdo? No puedo aprender si no estudio. Ahora, si no estoy estudiando, es decir, por ejemplo, si estoy dormido o si estoy, no sé, otra cosa, ¿de acuerdo? Pero no estudiando, la conclusión de que aprendo podría ser verdadera. Pero cuando nosotros estudiamos, necesariamente uno de los efectos que tendrá es que nosotros vamos a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la relación condicional. ¿De acuerdo? Y vean, aquí está otra. Entonces esta diríamos, si yo estudio sería P y aprendo sería Q. Entonces aquí decimos que P, entonces Q. Así lo leemos. Y vean que en la estructura que nosotros vamos a después utilizar dentro del algoritmo, aquí a esta le vamos a llamar estructura condicional if, else. Sí, entonces. ¿De acuerdo? Sí, entonces sí, no, también que ya se construye en una estructura mucho más compleja. Una estructura simple es sí, entonces. En inglés sería if, then. ¿De acuerdo? Muy bien, acá vean aquí esta otra. Si estudio, aquí es P, y aprendo, o sea que estoy estudiando y aprendiendo simultáneamente, y si estas dos cosas ocurren simultáneamente, dice, entonces apruebo la clase. Aprobar la clase sería otra propuesta, porque la clase puede ser que la apruebe o no la apruebe, ¿de acuerdo? Entonces que sea verdadero o sea falsa. Ahora, ¿estoy aprobado? Eso puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Estudio? Si estoy estudiando o no estoy estudiando. ¿Aprendo? Si estoy estudiando, si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo. Entonces cada uno de esos vean que tiene ese estado de veracidad o de falsedad. De forma que, ¿cuándo ocurre que todo esto va a ser verdadero? Bueno, si estoy estudiando y estoy aprendiendo, entonces aprendo. Entonces, ¿va a ser verdadero cuándo? Pues efectivamente cuando todas sean verdaderas, ¿no? Pero también vean que parece que esta parte necesita que ambas se den siempre de forma simultánea. Si no se dan de forma simultánea, no va a ocurrir entonces que yo aprenda. No estudio, pues está difícil que yo aprenda también, pero si no estudio, ¿será que yo puedo decir que voy a aprobar la clase? Está difícil. No aprendí, y así voy a aprobar la clase. Está difícil también, ¿no? A ver, por ende, claro, nosotros sabemos que no es tan a rajatabla, ¿no? Que es cero o nada, o 100 o cero, ¿no? Nosotros sabemos que hay un cierto grado para poder aprobar, es hasta al menos 75, pero ese 65% implica que hay un dominio de hasta, como mínimo, el 65% de la clase. Y vean esta otra, y esta les queda como reto. Esta se llama una propiedad matemática que se llama tricotomía. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Entonces vean que aquí se puede construir lógicamente como esto que está acá. A, entonces B, pero B, entonces C, y esto ocurre simultáneamente, y si A, entonces B, y B, entonces C, entonces la relación entre A y C es que A, entonces C. Vamos a ver si eso es verdadero. Eso, nuevamente, ahí en el documento habrán unos pequeños ejemplos para que ustedes los revisen, y ahora ustedes apliquen tablas de verdad y las puedan ir comparando. Van a ir poco a poco estableciendo las condiciones de verdad para A y para B, por ejemplo, A, B, C. ¿Cómo lo ponemos? Listo. Si 1 es verdadero y 0 es falso, entonces podemos irlo construyendo de esta manera. En la situación de que todo es falso, veamos cómo se relaciona, qué resultado va a tener A y B y C, utilizando las reglas del operador condicional, donde sabíamos que la única forma en que esto es falso es que tengamos la causa y digamos que no esté el efecto. Entonces esa resultaría en una relación falsa. Y entonces vamos a ir poco a poco después. ¿Cómo cambiaríamos esto? Bueno, que estos siguen siendo falsos y este es verdadero. Este cambia a que ahora B es verdadero. Este cambia a que ambos son verdaderos, B y C, y así. Vamos a construir aquí hasta 8 estados distintos. ¿De acuerdo? Y finalmente aquí más abajito vamos a poner este que está acá. Son 8 estados. Aquí hay 4, aquí hay 4, son 8. Y ahora vamos a ir viendo cada uno. A, entonces B. Apliquemos las reglas para A y para B. Verán que entonces estos que están aquí son falsos. Donde está verdadera la premisa y falsa la conclusión, esto en este lado acá será falso.
Para todos los demás es verdadero. ¿De acuerdo? Ahí está. A entonces B se relaciona con estos dos valores. ¿De acuerdo? B entonces C, entonces ahora vamos a analizar B entonces C. Y como decíamos, donde esté la premisa verdadera y la conclusión falso, ahí es falso. ¿Dónde se da esa también? Aquí en esta otra lista. Y en todas las demás es verdadero. Acá, aquí va esta, aquí va esta, aquí van estas dos, aquí va esta. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a relacionarlo con el operador AND. Entonces tenemos que poner aquí AND. Y ahora, ¿dónde va a ser verdadero estas dos? Solo cuando ambos sean verdaderos. Este que está acá, este que está acá, este que está acá sería falso, este que está acá sería verdadero, y este que está acá sería verdadero. Para todos los demás será falso. Ahí está. ¿Bien? Y así vamos construyendo, poco a poco. Y después nos faltaría entonces encontrar A y C y operarlo con el entonces de todo esto que ya resultó con el entonces, para ver si sigue el resultado completo, sigue la misma que teníamos con A y C. Por ejemplo, A entonces C. ¿Qué tenemos con A entonces C? Veamos dónde la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. En esta que están acá, entonces todas estas que le anteceden son verdaderas. Esta que está acá sería falsa. Y se da también, esta sería verdadera. Esta sería verdadera. Y esta sería falsa. Y así. De acuerdo. Entonces vamos a ver cuánto da esto que está acá. Entonces, y este que está entonces C, para que ve, si dan igualita a esta que está acá, entonces podemos decir que sí se cumple lo que está acá. Si no, habría que reformular cómo es que realmente se expresa lógicamente si A es mayor que B, B es mayor que C, y entonces A es mayor que C. Porque esto lo tomamos como que si fuera verdadero. Si lo cambiamos a, por ejemplo, A es alguien que tiene 20 años. B es alguien que tiene 15 años. Y C es alguien que tiene 5 años. Entonces decimos, si A es mayor que B, claro, 20 es mayor que 15, claro. Y B es mayor que C, y B es mayor que C, 15 es mayor que 5, entonces deberíamos de concluir que A es mayor que C. Y es también verdadero que A es mayor que C. Bueno, esto es cuando ya sustituimos ahora por un caso específico. Y entonces aquí viene la otra parte importante. Cuando nosotros estamos creando algoritmos, nosotros utilizamos los casos para que nosotros podamos validar el algoritmo, que estamos llegando a conclusiones correctas. Pero el algoritmo resuelve cualquier condición o cualquier contexto del problema, no solamente el caso específico. Aunque nosotros lo estamos enmarcando en un caso específico, el algoritmo debe servirnos para todos los casos posibles. ¿De acuerdo? Entonces, eso es también importante a la hora que nosotros estamos desarrollando el algoritmo. Recordemos que nosotros podemos ponerles por eso variables. Vamos a ver eso, que es una parte importante, variables. Esta variable puede tomar eh, eh, un estado tan específico como ceros y unos, verdadero o falso, pero puede también ser un rango de valores, ¿no? O puede ser una infinidad de valores. Entonces, eso le llamamos tipificación de la variable. Y entonces tenemos que utilizar variables y con el uso de las variables nosotros confeccionamos el algoritmo y después lo probamos en el caso concreto. Con el caso concreto vamos a poder validar nuestro algoritmo para ver si está funcionando y está dando los resultados correctos. Muy bien, vamos a ver acá. Entonces sigamos acá y es lo que vamos a ver. La estructura del problema. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Lo más importante, jóvenes, es que nosotros podamos definir el problema. ¿Qué significa definir el problema? Que nosotros tenemos que leer incluso varias veces el problema. Tenemos que hacernos preguntas en función de que si lo que leímos y comprendimos es lo mismo. Vean aquí que lo estamos contrastando. Si lo que leí y comprendí, ambas cosas coinciden, ¿de acuerdo? Son verdaderas, ¿ok? Tenemos que lograr establecer cuáles son los datos que proporciona el problema de manera explícita y si acaso nos están dando datos de manera implícita. Vamos a tener que aclarar para poder determinar con exactitud qué es lo que están ocupando que nosotros obtengamos como resultado cuando me doy cuenta que al llegar a este punto, ya está resuelto el problema y tengo que detenerme y ya no tengo que continuar porque ya encontré la solución.
Entonces, eso es importante a la hora de, porque como dijimos, una de las características de los algoritmos es que son finitos, ¿de acuerdo? Que podamos determinar con claridad cuál es la incógnita del problema, qué es lo que me están pidiendo, así como también saber cuáles son las limitaciones, las constricciones, las restricciones que tiene el problema. Por ende, es muy, a veces bueno, así como hicimos ahí, que podamos nosotros trazar en un flujo, en un diagrama, en unas relaciones, más o menos lo que nosotros estamos ideando que va a solucionar eso. Porque eso nos va a ayudar también a poder exponerlo, que otros puedan aportar y que nosotros mismos podamos aclararlo y poder determinar si realmente estamos comprendiendo el problema en su totalidad, en su forma completa. Por ende, nosotros tenemos que saber que el problema tenemos que iniciarlo por determinar qué exactamente es lo que nos están dando como el problema. ¿Qué es? Para que lo formulemos. Solo si nosotros podemos formular el problema y verlo contra el caso que nos están colocando, determinar si efectivamente ese problema que nosotros formulamos es el que nos han definido a través del caso, ¿no? Por eso, los tipos de problemas que nosotros vamos a hacer, que habíamos dicho, podrán ser resueltos a través de un pensamiento algorítmico, que es un pensamiento procedimental, en el cual nosotros tenemos que ir estableciendo el paso a paso. Y ese paso a paso son instrucciones muy sencillas, muy explícitas y simples. Hacer esto, sumar esto, restar esto, adicionar esto, imprimir esto, guardar esto. Son una sola instrucción para ejecutar una sola acción. Y una vez que ejecutamos la acción, entonces podemos continuar con la siguiente. Un encadenamiento de pasos que nos van llevando desde la solución parcial hasta completar la solución final. Por ende, yo tengo que tener claro qué es la solución final. ¿Okay? Tengo que preguntarme qué procesos necesito, qué fórmulas debo emplear, cómo afectan las condiciones a los procesos, qué condiciones me dan, qué debo hacer y cuál es el orden en que lo debo hacer. Tienen que ser instrucciones simples, estructuradas, lógicas, que ocupan lo que acabamos de ver. Premisas y conclusiones. Nosotros ocupamos la conclusión. Por ende, ¿cuáles son las premisas y qué relación habrán entre ellas para que nosotros lleguemos a la conclusión que ocupamos? ¿Qué es lo que tiene también un problema? Cuando lo hemos definido, vamos a ver que tiene tres partes. Nosotros lo podríamos definir como un conjunto de entradas que son todos esos datos explícitos o implícitos de los cuales parte el problema, ¿verdad? A eso le llamamos entradas, ¿verdad? Es lo que nos proporciona el problema. Luego viene el diseño del algoritmo, que es toda la construcción procedimental con el cual los datos de entrada o las entradas nosotros las vamos manipulando un paso a la vez para irlas transformando en la salida que nosotros ya entendimos que será la resolución del problema. Esta salida es la que nos va a ayudar a saber que esto se ha terminado, ya está resuelto. Por ende, hay que comprenderlo muy bien. Y el arte de comprender muy bien el problema, interiorizar el problema, poder determinar sus eh, valores de entrada, sus parámetros de entrada, sus condiciones iniciales, eso es realmente casi el 90% de la solución del problema. ¿Por qué? Porque luego será que nosotros vayamos acostumbrando a cómo construir lógicamente la secuencia de pasos y eso será como andar en la bicicleta. Mientras más nosotros hacemos resolución de problemas usando algoritmos, más fácil será que nosotros construyamos algoritmos. Y entonces la salida será simplemente que nosotros mostremos lo que hemos logrado. ¿Qué es lo que tiene básicamente un problema? Tendrá veremos que vamos a utilizar unas palabras reservadas con las cuales nosotros podemos expresar el algoritmo. Leer, escribir, sumar, restar, ¿verdad? Que pueden ser instrucciones que impliquen periféricos de entrada, o nosotros lo entenderemos así, y instrucciones que impliquen periféricos de salida. Y en medio, entonces, todas las operaciones aritméticas, operaciones de relacionales, de cuantificación o lógicas que nos permitan a nosotros ir construyendo ese resultado final. Por ende, lo que decíamos antes, toda la parte de la lógica proposicional es muy importante. ¿Por qué? Porque se convertirán en operadores que nosotros utilizaremos para ir determinando
entonces, si estamos llegando, pueden ser expresados estos operadores lógicos o estas situaciones como condiciones del problema. A se aprueba si es mayor a 65%. Esa es una condición cuantificable, pero es una condición lógica, porque una vez que nosotros estructuramos y ponemos que la nota actual se compare contra el 65, lo que nosotros estamos tratando de descifrar es si esto es verdadero o es falso. Porque si es verdadero, entonces podremos afirmar que se ha aprobado la clase. Pero si es falso, tendremos que decir que lastimosamente se reprueba la clase. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendrán estos elementos que decíamos, aparte de los operadores, ¿verdad? Tendremos los datos o las entradas, y a estas les podremos llamar variables. Las variables usualmente serán una porción de recursos que nosotros vamos a utilizar, y por eso decíamos que en el caso concreto eso ya está especificado, como pusimos allá 20, 15 y 5, que es un caso específico. Pero nosotros no vamos a programar para 20, 15 y 5, sino que vamos a programar para A, que es cualquier valor, B, que es cualquier valor, y C, que es cualquier valor. Y construyendo la lógica proposicional para determinar si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces nosotros podamos afirmar, y la computadora podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que también A es mayor que C. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender también a descifrar. ¿Cuáles son los datos o las variables de entrada? Porque entonces les vamos a llamar en términos de variables. Aunque específicamente ya tienen un contenido, nosotros vamos a tratar de abstraerlos para resolverlo para cualquier caso, no solamente para el caso del problema. El problema es uno de los casos, pero cuando nosotros construimos un algoritmo, lo hacemos para construir y todos los casos que tengan estas características, que tengan una analogía con este problema. Por eso hablamos también que como fórmula de resolución se utiliza también la analogía. Cuando nosotros ya construyamos algoritmos, este algoritmo me puede servir acá, porque con este tiene características parecidas, entonces nosotros reutilizaremos algoritmos que ya hemos construido. Tendremos instrucciones, ¿verdad? Que ya dijimos que van a ser esas palabras reservadas, con las cuales nosotros le iremos dando instrucciones o comandos o órdenes a la computadora para que vaya ejecutando esa transformación parcial con las variables. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy importante a la hora de las variables tenemos los siguientes elementos. La declaración o la identificación de la variable es una parte muy importante. Como recomendación general en la construcción de algoritmos, que luego esa será la base para la codificación, ustedes identifiquen las variables de forma que les proporcione a usted una idea clara de qué es eso que usted está llamándole variable. ¿Cuál va a ser el contenido? O que, por ejemplo, es interesante que si yo tengo A, entonces le voy a llamar A y B, pero el problema lo que me está pidiendo es que yo determine en qué consiste la sumatoria de A y B. Entonces, en vez de A y B, podríamos llamarle número 1, número 2, y la suma de ambos, que la podemos utilizar para poderla trasladar a otra variable, le podemos llamar a esa variable suma. Y por ende suma ya me da una idea de cuál es el resultado que nosotros esperamos. Entonces es un poco más significativo, porque desde el momento en que alguien lea el código, lea el algoritmo, podrá entender qué es lo que entonces se está tratando de resolver, de qué problema trataba esto, y se hará una idea bastante más clara de dónde se partió para poder obtener ese problema, y por ende podrá dar un juicio de valor si eso está correcto o está incorrecto, si le faltó o no le faltó. ¿Okay? Entonces la declaración es muy importante. La declaración tiene dos partes, la identificación y la tipificación. Ya veremos que entonces los datos tienen un determinado tipo, y ese tipo está relacionado con el aspecto operativo dentro de la computadora que nosotros hablamos hace dos presentaciones. Todo nuestro programa se va a convertir en ¿qué? En recursos de memoria, en un espacio de RAM. Y ese espacio de RAM tiene que ser suficiente para albergar esa variable, que es una variable, que es decir, tiene un contenido que puede estar eh, acotado en un determinado rango de valores, que puede ser pequeñito, puede ser grande. Entonces, claro, la tipificación de la variable determinará también el tamaño del contenedor, si es un contenedor largo, si es un contenedor corto, porque nosotros vamos a meter muchísimas libras o menos libras, viéndolo desde el punto de vista contenedor. Entonces, la tipificación es otro aspecto importante de la declaración.
No solamente es cómo lo voy a identificar, que era esto que estaba acá, sino también qué características en el recurso de memoria tendrá esta variable. Si será una variable que alberga números muy grandes, si alberga números solamente enteros o discretos, o se albergan números reales o de coma flotante. Otro aspecto importante a la hora del uso de las variables es la inicialización. La inicialización es el estado inicial de la variable. Que aquí sí, nosotros ya estamos especificando cómo va a comenzar este algoritmo a resolvernos este caso específico. Entonces la inicialización es el estado inicial, es el caso concreto de donde estamos partiendo nosotros para alcanzar una resolución. ¿De acuerdo? En aquel caso de los 15, entonces la iniciación es 20 años, 15 y 5, para las variables A, B y C, por ejemplo. Y por ende, por último tenemos la utilización. La utilización tiene que ver también con la primera parte, con la tipificación. La utilización tiene que ver con que estas variables nosotros las vamos a operar. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar, como decíamos, para combinarlas a través de operaciones como aritméticas, operaciones relacionales, mayor que, menor que, operaciones booleanas. Esto tiene que ocurrir al mismo tiempo que esto otro. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa utilización tiene que estar relacionada también con la tipificación. ¿Verdad? Por ejemplo, el ejemplo más inmediato que nosotros hacemos es que, por ejemplo, la división entre dos números enteros no arroja siempre un cociente entero. Usualmente puede arrojar un cociente que sea no entero. Entonces, si nosotros hemos definido en la tipificación que el dividendo, el divisor, son enteros y que el cociente también es entero, entonces van a haber situaciones en las cuales nosotros no podremos representar el resultado del cociente de forma exacta, porque habrán divisiones que son inexactas. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, si el divisor fuera 2 y el dividendo fuera 3, listo. Entonces el cociente no da un número exacto. Y entonces si yo lo tipifico también como que solo puede albergar números enteros, entonces albergará un número que no es exactamente el resultado de la operación entre el divisor 2 y el dividendo 3. ¿Ok? Ojo con eso, ¿no? Que eso es importante. Muy bien. Acá ya estuvimos hablando de ello. Acá también. Entonces tenemos distintos tipos de datos. Usualmente los agrupamos en datos numéricos, que también hay una subdivisión ahí, que hay números que son enteros, números que son reales, como está ahí. Hay también tipos de datos que son lógicos, como el que hablamos en la lógica proposicional, donde lo que evaluamos es el estado de veracidad. Ahora, si es verdadero, si es falso, ¿verdad? Un elemento, entonces eso es lo que almacenamos ahí. Como por ejemplo, si almacenamos el resultado de una operación lógica, como AND, NOT y OR, ¿verdad? Que equivalen a la disyunción, a la conjunción y a la negación, ¿no? Y luego también tenemos tipos de datos que no son un valor numérico ni un estado de verdad, sino que son simplemente cadenas de caracteres. Entonces también tenemos al menos estos tres. Ya veremos, ustedes verán más adelante en otras clases que hay más tipos, pero con esto nosotros vamos a poder confeccionar ya nuestros algoritmos. Hay una regla importante que siempre hay que considerar, que en los procesos en los cuales nosotros estamos evaluando nuestro algoritmo y le estamos colocando la evaluación de casos concretos y por ende vamos a tener que inicializarla o atribuirle valores a las variables, esos valores son destructivos, es decir, la cajita está vacía, pero cuando ya la llenamos, toma ese valor, pero cuando nosotros la volvemos a llenar, el valor anterior se destruye, se pierde, se queda sustituido. ¿De acuerdo? Eso es importante. Luego tenemos instrucciones básicas, ¿verdad? Como que vamos a utilizar dentro de la confección del algoritmo como inicio, fin, leer, escribir, asignación, que es este símbolo que está acá, que nos van a permitir ahorita ya ir utilizando nuestro recurso de lenguaje natural para ir confeccionando algoritmos, que tienen con las palabras de inicio, fin, leer una variable, de acuerdo, leer otra variable, hasta a lo mejor aplicar una fórmula, una ecuación. Entonces vamos a tener que tipificar o identificar otras variables y luego operarlas con las variables que nos dieron y con las variables que nosotros creamos
y así hasta obtener el resultado que nosotros identificamos, que es lo que nos está pidiendo el caso concreto. ¿Ok? Aquí con algunos ejemplos. Hemos hablado de que el algoritmo será una estructura lógica secuencial, una seguida de la otra. Pero también tendremos estructuras lógicas, como la que vimos en la lógica proposicional, sí, entonces que nos permitirán que podemos bifurcar la secuencialidad, es decir, podemos partirla. Y entonces habrá un camino que podemos tomar si acaso se cumple una condición, y habrá otro camino si acaso no se cumple una condición. Si se cumple la condición, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay una relación causal. Ahora, que se cumple el sí da una condición, entonces, ¿de acuerdo? Entonces, si la condición es verdadera, nos iremos por un camino. Ahí podemos romper la secuencialidad para irnos por un nuevo camino. Y en cambio, si no se cumple, entonces retornamos a otro camino. Entonces vean que la secuencialidad no se rompe, aunque nosotros también podamos decir que hemos bifurcado, porque solo un camino podremos tomar, no ambos simultáneamente, solo un camino. Y entonces así seguimos viendo que es una estructura ordenada secuencial. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, si, y entonces aquí estamos evaluando, miren, si la condición es verdadera, nos vamos por aquí. Pero en caso de que sea falsa, nos vamos por aquí. Y si es verdadera, entonces tomará esta secuencia, más todas las secuencias que sigan a partir de esa, ¿no? Entonces dejando por fuera todas las que estaban asociadas a la falsedad de la condición. ¿Ok? Y así viceversa, ¿no? Como decíamos, vamos a tener tipos de datos, y esos tipos de datos los vamos a operar. Vamos a tener distintas operaciones. Las más básicas son las operaciones aritméticas, como la suma, resta, multiplicación, división. También tendremos esta, que es el módulo, o el residuo de la división. Ahí está. Vean aquí lo que hablamos, ¿no? Los tipos de datos son importantes porque con ellos nosotros determinamos también las operaciones que podemos hacer con eso. Por ejemplo, la división la podemos hacer con enteros o reales, pero el resultado siempre será del tipo real, ¿no? De acuerdo. Muy bien. ¿Qué más? Aquí unos ejemplos ahí del operador módulo para que lo vayan viendo, de acuerdo, que es el residuo. Y aquí lo que hablamos. Entonces las operaciones o expresiones lógicas nosotros las vamos a traducir como not, and y or, pero también hay otras operaciones que nos arrojan estados de veracidad o de falsedad, que son las operaciones relacionales, como igual, que lo vamos a utilizar doble, menor que, mayor que, menor igual, o mayor igual, o distinto, ¿verdad? Que entonces son operadores que se utilizan con cantidades, ¿verdad? En cambio, los lógicos se utilizan estructuras lógicas, ¿verdad? Que ya fueron, que van a ser verdaderas o falsas, o binarias, ¿verdad? En caso que pueden ser también binarias, ceros y unos. Se puede evaluar con not and or. Aquí algún ejemplo, ¿verdad? De cómo se construyen estas relaciones. En este caso, nosotros lo leemos igual, pero nosotros vamos a utilizar doble, ahí para que nos vayamos acostumbrando. A es igual a 3, B es igual a 3. Cuando usamos en nosotros esto, estamos en un proceso de asignación. ¿De acuerdo? Entonces mejor lo vamos a usar este que está acá para hablar de la igualdad, distinto de este que está acá. También veremos que el algoritmo se puede expresar por pseudocódigo y por diagrama de flujo. En pseudocódigo también se utiliza esto que está acá. 3 es el contenido de B. Eso es lo que significa esto que está acá. Distinto de que vimos, esto es entonces. B, entonces 3. Algo así, ¿no? Distinto. Muy bien, ahí están la negación de P, la conjunción P y Q, y la disyunción P o Q. ¿De acuerdo? P o Q. Es así se lee, ¿no? P o Q. Aquí está para que vayamos viendo ya la estructura de un programa. En la primera parte le llamamos toda la parte declarativa, donde van a estar las variables, la asignación de las variables, la tipificación de las variables, y luego en el cuerpo irá entre las palabras claves inicio y fin, porque tiene que tener finito, todo el algoritmo que van a ser todas las operaciones simples, secuenciales, que iremos ejecutando sobre las variables para alcanzar
finalmente la salida, ¿no? Como decíamos, el algoritmo lo vamos a expresar en pseudocódigo, ya hablaremos un poco más de pseudocódigo o con diagramas de flujo, ¿verdad? En la próxima nos estaremos centrando en diagramas de flujo. Muy bien, bueno, aquí vendrán algunas preguntas, ¿verdad? Que ustedes estarán ahí ávidos a contestar. Recuerden que tendrán que sacar cuando menos un 80% en la autoevaluación para que logren desbloquear otros recursos. Y listo, para terminar, ahí está, que estuvimos utilizando hoy. Ser o no ser. Es una expresión bastante famosa, ¿no? De William Shakespeare, en una novela que él escribió, muy famosa también. Listo, pues bueno, jóvenes, entonces qué gusto, que estén bien, se cuidan, ánimo y espero que los conceptos hayan quedado claros. Que estén muy bien, jóvenes. Hasta luego.